quiero ir a Brasil, ¿por qué? Porque hoy escracharon a Lula. Fue en un restaurante en la zona noreste de Brasil. Todo esto en plena campaña presidencial de Lula, en medio de condenas y fallos judiciales pendientes e investigaciones que se siguen adelante sobre él, de un Brasil que está convulsionado, pero aparentemente también habría encontrado cierto piso en la caída y estaría reactivando algunos eslabones de su economía que podrían, en virtud de ello, beneficiar incluso a la Argentina. El tipo que más sabe de Brasil es Gustavo Segre. El que anticipó muchas cosas de las que pasaron fue Gustavo Segre. Por eso quería hablar con él. Gustavo, el placer de tenerte del otro lado. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Paulino. Buenas noches y buen feriado para ustedes. Aquí en Brasil no es feriado y hemos trabajado mucho el día de hoy. Ya lo sé y por eso te agradezco particularmente estos minutos. Al menos breve, las imágenes que estamos viendo ahora que vamos a poner de fondo, ¿dónde fue exactamente que escrachan a Lula? En un restaurante aparentemente muy coqueto, por otra parte, ¿no? Sí, es un restaurante que se llama Camarões, que queda en el nordeste, en la región nordeste de Brasil. Claramente se observa que es un restaurante de clase media o media alta. La gente ya sabía que Lula iría a ese lugar, por eso podemos observar inclusive que hay una especie de bandera. Se observa también a la derecha que hay gente de la guardia, son personas con uniforme. Y bueno, lo que se observa ahí en los dichos de la gente es dos claros cánticos. El primero es Fuera PT, por el Partido de los Trabajadores, Fora PT. Y el otro, que se escucha sobre el final, es Lula na cadeia, que traduciéndolo quiere decir Lula a la cárcel. Lula no se quedó, se retiró de ese lugar, lo que te muestra que, a pesar de ser una región claramente favorable al Partido de los Trabajadores y a Lula en particular, hay una distensión bastante importante dependiendo del nivel cultural que la gente tenga y dependiendo del nivel socioeconómico que la gente tenga. Eso habla de también efectivamente lo que está pasando en Brasil, ¿no? En términos de divisiones muy tajantes y una sociedad muy polarizada también, ¿verdad? Sin ninguna duda. Yo vine a Brasil en la década del 80, comienzo de la década del 80, y no había clase media prácticamente. Había una clase baja muy grande, una clase alta muy chica, pero con muchos ingresos. A lo largo del tiempo esto se fue acotando, la diferencia social. Lula consiguió llevar a la clase de consumo a 40 millones de brasileros y el problema mayor es que Dilma Rousseff los volvió a devolver a la clase baja, con lo cual le mostró un dulce de consumo que después les retiró. A pesar de eso, la gente estima que todo se conquistó por Lula, que no fue culpa del propio Partido de los Trabajadores el hecho que hayan regresado a la clase sin consumir, y por eso es que Lula en el nordeste tiene tanto apoyo. Esto ocurriría en cualquier restaurante de la ciudad de San Pablo, independiente de cuál sea el nivel socioeconómico de la gente. Lula en San Pablo no es bienvenido. Gustavo, te aprovecho porque hoy además se conoció la imputación de la jefa de los fiscales, del jefe de los fiscales, o jefa, ya ahora me perdí, a propósito de una figura clave hoy en el poder que cobija Michel Temer. ¿Me puedes contar un poquito ese detalle que un poco convulsionó la vida política de Brasil? Sí, claro, es una denuncia más de las tantas que está impulsando el Ministerio Público, específicamente en los últimos días del cargo del actual fiscal general Rodrigo Janot. Este fiscal concluye su labor el 17 de septiembre y el día de hoy denunció ante la Corte Suprema por un delito penal de corrupción y tráfico de influencias al líder del PMDB, al líder del partido de Michel Temer en el Senado Federal, Romero Jucá. Romero Jucá ya había sido ministro de Temer y debió retirarse del cargo por denuncias de corrupción precisamente. Y debemos esperar hasta el 17 de septiembre, y esto estimo no como un adelanto, sino como una interpretación de lo que claramente se habla aquí en Brasil, que el propio fiscal Rodrigo Janot, antes de retirarse, debe presentar por lo menos una o dos denuncias penales contra el presidente Michel Temer nuevamente. Grave, por cierto. Lo último, ¿la economía tocó fondo definitivamente en Brasil? Yo te diría que tocó fondo, y si lo imaginamos como una pileta, ya los piecitos apoyaron ese fondo y comienzan a nadar hacia la superficie. Todos los indicadores brasileños, Paulino, están mucho mejor. La inflación hace que los argentinos sintamos mucha envidia por Brasil. Los últimos 12 meses hemos tenido en Brasil 2,71% de inflación anual.
y por otro lado el crecimiento de la economía, no obstante que modesto, debe ser próximo al 0,5%, con una tasa de interés que va reduciendo y que debe llegar a fin de año por debajo del 8%, lo cual la deja en términos reales, por supuesto, alta. Pero de cualquier manera eso genera que la gente que tiene pocos recursos se anime a comprar porque la cuota baja. Y cuando se activa el crédito, por supuesto, la demanda también florece, empuja la producción y la producción demanda empleo. Así que ahí el último de todos los indicadores que todavía no mejoró, que es la tasa de desempleo, irá normalizándose a lo largo de este segundo semestre. Gustavo, el placer de contar contigo. Te mando un gran abrazo. Buena estadía allí, buena semana. Que sigan muy bien. Hasta luego. Ahí estaba Gracias. Gustavo Segre a propósito de las novedades importantes en Brasil.